encontrar en el examen. Como les mencioné también, es bastante cortita. Y vamos a empezar con bacilos gram positivos y Corynebacterium. Al final vamos a ver también algunas bacterias filamentosas, que esas bacterias filamentosas al inicio las clasificaron como hongos por su morfología, pero ya luego se dieron cuenta que no, que estaban más emparentadas con microorganismos bacterianos. Entonces, para empezar, las corinebacterias van a ser pequeñas y pleomorfas, y esto es muy importante para que pongan en amarillo. Cuando yo les digo que algo es muy importante es porque de fijo se los voy a preguntar en el examen o porque va a ser algo que los va a ayudar en el diagnóstico de algún caso clínico. Entonces, aquí es muy importante que tienen forma de mazo o de letras chinas. Y aquí en la imagen que ustedes ven a la derecha pueden observar esa morfología. Por ejemplo, esta que está aquí, me imagino que ustedes pueden ver mi flechita. Eso que ustedes ven ahí, que tiene tal vez como forma como de un palillo de tambor, es característico de ellas. Y además una forma de letra china, como es la imagen de aquí abajo en color negro, que básicamente no se entiende nada más se ven como un montón como de garabatos. Entonces dicen que tiene forma de letras chinas. Como ya les mencioné, van a ser bacilos gram positivos aerobios facultativos. Va a ser no esporulado, son catalasa positiva y se caracterizan porque solamente hay una que es patógena para el ser humano. Hay muchas otras que van a ser comensales, ya sea de la faringe, de la nasofaringe o de la uretra distal y de la piel. Es decir, que esos comensales no nos van a generar ningún cuadro clínico. El que es importante, el que sí es un patógeno para el ser humano, es Corynebacterium diphtheriae, que va a provocar la enfermedad de difteria. Este se transmite por propagación con gotas respiratorias y va a ocurrir lo que ven en la imagen de aquí a la derecha. Una persona llega y tose, otra persona inhala esas gotas o esa secreción y la bacteria va a llegar a lo que es pulmones y luego ustedes pueden ver que se ven como unos puntitos de color como verdosos aquí en los vasos. Esa es la toxina diftérica. El microorganismo no va a invadir y no va a diseminar de forma sistémica. Lo que va a diseminar de forma sistémica es la toxina, como ven en esta imagen. Y va a ir a generar diversos problemas en el organismo y principalmente puede llevar a provocar una miocarditis. Se dice que además puede ocurrir transmisión por contacto directo con infecciones cutáneas o con fómites. Es decir, el principal mecanismo de transmisión va a ser las gotículas o por vía aérea. Sin embargo, puede haber también transmisión por fómites o por contacto con piel o con lesiones. Van a haber algunos portadores convalecientes faringios o nasales, que son personas que ya están resolviendo el cuadro clínico, pero que aún están transmitiendo el microorganismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos casos, porque son personas que ya uno podría pensar que se mejoraron, pero que aún están con la bacteria en el tracto respiratorio y los están comunicando o transmitiendo. Hay una mala inmunización y en algunos pacientes, entonces se ha visto que pueden generarse pequeños brotes y el periodo de incubación va a ser de 2 a 4 días. Como ya les mencioné, la enfermedad se va a llamar difteria y va a tener efectos locales provocados por la bacteria como tal y efectos sistémicos provocados más que todo por la toxina diftérica. Los síntomas van a estar, como ya les mencioné, asociados a la toxina, es de origen proteico y es citotoxina. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que siempre que hay una citotoxina es porque va a provocar un daño o una lesión citotóxica o de destrucción a las células. Y vean que va a provocar daño a todas las células eucariotas. Yo tal vez en el pasado les hablé de algún otro microorganismo en donde yo les mencionaba que iba a dañar células ciliadas o células no ciliadas. En este caso, la toxina diftérica puede afectar todas las células eucariotas de nuestro cuerpo. La enfermedad local o la enfermedad provocada propiamente por la bacteria y también por la toxina va a ser inflamación y necrosis. La necrosis va a ser por la lesión o por el daño que hace la toxina. Como les mencioné, es una toxina que provoca destrucción o lisis de las células. Va a provocar una faringitis grave a nivel de la garganta y de la tráquea y va a formar, esto los pongo en negro y si pueden subrayen ustedes en amarillo, va a formar una pseudomembrana en placas. ¿Y por qué les digo que lo subrayen en amarillo? Porque esto es lo que sucede usualmente, que ustedes van a ver en los niños esa pseudomembrana en placas. Sin embargo, hay pacientes que no cumplen esa característica, que ustedes los revisan y no tienen ninguna pseudomembrana. Sin embargo, no pueden descartar el diagnóstico simplemente por la presencia o ausencia de esta membrana a nivel de garganta. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Es una característica clínica que si ustedes la ven, pueden casi que de una vez hacer un diagnóstico presuntivo de que están en un cuadro de difteria, pero la ausencia de esta no descarta un cuadro de difteria. Entonces, que eso les quede súper claro por si en algún momento llegasen a tener un cuadro muy sugestivo de difteria y lo revisan y no encuentran esas pseudomembranas en placas.
Ya casi voy a mostrarles una imagen para que vean a lo que me estoy refiriendo. Esa pseudomembrana en placas va a estar conformada por fibrina, por leucocitos y por sedimentos celulares. Eso se debe a que durante el proceso de destrucción las células se van a alisar, van a liberar todo su contenido y se van a formar depósitos de fibrinas revueltos con leucocitos y demás, y eso es lo que va a formar entonces la pseudomembrana que a la persona va a tener a nivel de garganta y que le provoca dificultad respiratoria. Va a diseminar de una placa local a una cobertura amplia del árbol endotraqueal, y en esos casos donde pueden entonces haber complicaciones respiratorias de insuficiencia. Y en esta imagen es donde van a ver esa pseudomembrana que yo les mencionaba. Vean aquí cómo se ve en la parte de atrás, es bastante desagradable. Yo cuando veo imágenes así me doy cuenta que no hubiera podido estudiar la profesión que ustedes están sacando porque me parece terrible, digamos. Pero entonces, si ustedes les llega un paciente y ven esa pseudomembrana, ustedes pueden hacer el diagnóstico. Pero si no ven esa pseudomembrana, no pueden descartarlo. Entonces, eso es muy importante y que no se les olvide. La toxina se va a absorber a nivel de la mucosa faríngea, es decir, la bacteria va a llegar al tracto respiratorio, va a empezar a multiplicarse, va a producir la toxina y la toxina ahí es como absorbida y llega a circulación. Ya cuando llega a circulación se provoca o se genera la enfermedad sistémica con daño orgánico. El daño va a ser en un momento entonces donde la bacteria empieza a producir la toxina y la toxina logra pasar a torrente sanguíneo. Y ya donde pasa a torrente sanguíneo pasa de ser una enfermedad localizada a ser una enfermedad sistémica. Y el problema es que podría llegar a generarnos problemas a nivel de corazón, como les mencioné anteriormente, y provoca una miocarditis grave que podría culminar en la muerte del paciente. Y aquí hay un dibujo también de cómo se vería esa pseudomembrana. Se va a formar, vea que a nivel de las amígdalas y a nivel del galillo. Va a tener poca capacidad invasiva la bacteria, entonces también eso que no se les olvide, el cuadro sistémico está dado por la toxina. Entonces, cuando ustedes administren tal vez algún tipo de tratamiento con antibiótico, van a ver una mejoría, pero no va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque se ocupa que la toxina primero se aclare del organismo, que deje de circular. La toxina se va a clasificar como una exotoxina, es una toxina de tipo AB. Cuando yo hablo de una toxina de tipo AB es que tiene dos subunidades. Sin embargo, esto no se lo había mencionado en el pasado porque no es como tan relevante en la parte clínica para ustedes, pero es nada más como un dato extra para que luego entiendan una imagen que les voy a mostrar. La toxina se llama toxina diftérica o DT. Se ha visto que fue un gen que estaba codificado en un bacteriófago lisogénico dentro del cromosoma. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese bacteriófago invadió la bacteria, incorporó su material genético dentro de la bacteria y dentro de ese material genético del bacteriófago iba codificado el gen para esa toxina. O sea que es una toxina que se produjo en esa bacteria, empezó a generarlo por la invasión de un bacteriófago. Recordemos que los bacteriófagos son virus que van a invadir a bacterias de vida libre o patógenas, etc. Va a tener una expresión controlada, es decir, la toxina no se produce alocadamente, sino que es controlada también por condiciones que la bacteria va a censar. Entonces, lo que va a hacer básicamente es que cuando ella llega e ingresa al cuerpo, al ser humano, va a empezar a censar componentes y principalmente a censar la concentración de hierro. Vean que ya hemos visto varios microorganismos que necesitan hierro como componente crítico para su crecimiento o multiplicación. Entonces, en este caso, la bacteria censa la concentración de hierro y cuando llega a la concentración óptima, empieza a producir la toxina. ¿Y qué es lo que va a hacer la toxina? La toxina va a ir a actuar a nivel de la síntesis o de el factor de elongación EF2. Y este factor de elongación lo que hace es síntesis de proteínas a nivel ribosomal. Entonces lo que hace es que inhibe la síntesis de proteínas en las células eucariotas, y una célula eucariota que no produzca proteínas básicamente es una célula afuncional y va a entrar en apoptosis o en muerte celular programada. Lo que va a hacer entonces básicamente es desactivar ese factor de elongación a través de una ribosilación del ADP. Y algo importante es que no se va a afectar a Corynebacterium diphtheriae. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tiene una proteína que va y actúa sobre ese factor de elongación que va a afectar únicamente a células eucariotas. No va a afectar a la bacteria como tal, sino que la bacteria igual va a continuar su metabolismo normal y su producción normal de proteínas, porque tiene un factor de elongación distinto al de células eucariotas. Las manifestaciones, obviamente se va a formar esa pseudomembrana, por lo tanto va a generar una faringitis o una amigdalitis. El paciente va a tener malestar general, irritación de garganta,
fiebre, exudado o la membrana que ya les mostré anteriormente. Y además, esa membrana, además de estar en la campanilla y en las amígdalas, puede también desplazarse a lo que es el paladar suave, es decir, a la parte de arriba de nuestro paladar, y a la pared faríngea, es decir, a la parte de atrás. Entonces, todo esto va a dificultarle mucho al paciente alimentarse y también respirar. Va a sentir como si tuviera una pelota ahí estorbándole. La membrana se va a ver de color grisácea o blancuzca y puede empezar a extenderse en los casos donde los pacientes no sean tratados a tiempo. Además va a haber una adenitis cervical y edema, y esto también póngalo en amarillo, chiquillos, porque esa característica que le llaman cuello de toro es también algo muy sugestivo de un cuadro de difteria, en donde al paciente se le hace una inflamación a nivel del cuello y se le hace, perdón, un edema significativo y hace que se le engrose el cuello, y es lo que se conoce como cuello de toro. Entonces, la pseudomembrana y este cuello de toro son cosas bastante importantes y sugestivas del cuadro de difteria. Sin embargo, la ausencia de ellos no descarta también, ¿verdad? Y la resolución generalmente va a ser de forma espontánea, perdón, y bastante gradual. O sea, la persona puede llegar a resolverlo por sí sola. Esa membrana, al final, ya cuando el cuadro clínico resuelve, la membrana va a ser expectorada, y generalmente eso ocurre entre el día 5 y el día 19, una vez que inicia el cuadro clínico. Y eso es lo que les mencionaba del cuello de toro. Ven que el paciente sufre una inflamación a nivel del cuello y se les ve engrosado o agrandado. Entonces, si ustedes ven un paciente con eso y además logran encontrar la pseudomembrana, ya pueden básicamente hacer el diagnóstico por difteria. Y vean que aquí las imágenes son de niños, porque es una enfermedad que está muy asociada a niños pequeños generalmente, pero también como entre los 5 o 7 años. ¿Y cuál va a ser el mecanismo o cuál va a ser la patogénesis? Lo que va a ocurrir entonces es que la bacteria va a llegar al tracto respiratorio, se va a unir a los receptores, va a sensar la concentración de hierro y va a empezar a producir la toxina DT. La toxina DT va a ser una exotoxina, es decir, la va a expulsar, y esa exotoxina se va a unir a los mismos receptores, y una vez que hace eso, promueve que la célula eucariota forme una vacuola y internalice entonces la toxina. ¿Y qué es lo que hace la toxina? Que va a empezar a actuar entonces a nivel ribosomal para inhibir la síntesis de proteínas, y eso hace que la célula posteriormente entre en apoptosis, como se ve aquí en esta imagen. La célula se empieza a destruir y se empieza a formar la pseudomembrana, que van a ser detritos de esa célula, además van a llegar depósitos de fibrina, y además vamos a tener un montón de polimorfonucleares. Y eso es lo que forma esa membrana blanca. Doctora, ¿Sí? ¿usted me puede hacer un favor? ¿Puede hablar un poco más lento? Claro, perdón. Entonces, Gracias. entonces, en algunos escenarios, también donde el paciente no produce o no tiene un sistema inmune tan efectivo, no se da esa pseudomembrana y no se da ese reclutamiento de neutrófilos ni depósitos de fibrina. Entonces, tal vez en algunos escenarios es donde ustedes pueden encontrar, o más bien no encontrar, la presencia de esa pseudomembrana. Entonces, es algo muy característico de difteria, pero no siempre va a estar. ¿Qué complicaciones van a haber? La que ya les he mencionado y la que uno básicamente puede deducir. Al tener eso ahí obstruyéndole, le va a generar dificultades, por supuesto, respiratorias y también para alimentarse. Entonces, por ejemplo, tenemos a un niño recién nacido, a un niño pequeño que tiene un cuadro por difteria, y ¿qué sucede? Que el niño está tan pequeño que no va a empezar a comer de forma adecuada, y eso puede llegar a afectar su estado nutricional, y además puede hacer que no tenga un crecimiento adecuado y retardarlo. Entonces, también eso es muy importante. Como ya les dije, la obstrucción se va a provocar por la pseudomembrana, además como va a haber edema, que es lo que provoca el cuello de toro, y podría eventualmente provocar hemorragias. También hay casos en donde los niños, como están tan pequeñitos, recién nacidos y así, cuando se expulsa la pseudomembrana, les provoca sofocación o ahogamiento, ya sea que no la logren expectorar y que más bien se la terminen como tragando, y eso podría provocarles también un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento, básicamente. Y la otra complicación es cuando sucede también lo que ya les mencioné, la miocarditis diftérica, en donde va a llevar a generar, perdón, unas disfunciones a nivel cardíaco. Y eso ustedes lo van a poder ver con un electrocardiograma. Generalmente esta miocarditis diftérica se va a desarrollar entre la segunda y la tercera semana, una vez que inician la sintomatología. ¿Y qué es lo que va a provocar? Básicamente lo que va a hacer es que el corazón se nos agrande, empieza a tener arritmia y empieza a sufrir de una insuficiencia. Entonces no bombee de forma adecuada y entra en un estado de insuficiencia cardíaca congestiva, también provocado por el agrandamiento y el edema, y el paciente al final termina teniendo una complicación adicional al cuadro respiratorio, y entra ya en crisis de hipoxia o de disnea.
Y por último, el tercer compromiso que podría ocurrir sería ya a nivel del sistema nervioso central, en donde podría llevarse a que el paciente entre en una parálisis del paladar suave, de los músculos oculomotores o de algunos músculos selectos, dependiendo de dónde la toxina se vaya a unir. Esto generalmente va a ser reversible y generalmente no va a dejar secuelas. El problema es que si se compromete mucho el sistema nervioso central, podría llevarse a un compromiso de órganos importantes como el diafragma y nuevamente complicar el cuadro respiratorio. Entonces vean que básicamente de difteria el problema va a ser que nos lleve a una insuficiencia respiratoria en niños pequeños. Y generalmente esta complicación a nivel del sistema nervioso central también va a resolver una vez que se crea el anticuerpo contra la toxina o que se empieza a eliminar la toxina del cuerpo. Las infecciones no respiratorias podrían también ocurrir, sin embargo, no es lo usual. Generalmente difteria, el cuadro clínico que va a generar va a ser respiratorio. Regálenme un segundo para ver. La toxina, eso se puede aclarar generalmente en 24 horas, porque eso es bastante rápido. El problema es aquellas que ya se encuentran unidas a los receptores y ya están generando alteraciones. Entonces, no es que ustedes vayan a ver una mejoría de los síntomas inmediatamente, sino que es algo progresivo que va poco a poco recuperándose. Y, por ejemplo, en los casos donde hay afectación del sistema nervioso central, ya tenemos que la toxina está unida a músculos como, por ejemplo, el diafragma o a músculos oculomotores. Entonces, también va a ser como una mejoría progresiva, no va a ser un cambio, apenas la toxina se aclare, no va a generar como el cambio inmediato, sino que es gradual. Generalmente no deja secuelas, pero ustedes no van a decir como, ay, yo el tratamiento y ya mañana amanece bien. No, va a ir poco a poco. Las infecciones no respiratorias, como les mencionaba también al inicio, va a ser a nivel cutáneo y por eso es que se han reportado casos en donde la transmisión pueden ser por heridas de algunos pacientes. En este caso se conoce como difteria cutánea y lo que se va a formar es una pústula que posteriormente se va a ulcerar. ¿Y cuál es el problema de esta pústula? Que es una pústula o una úlcera crónica que no resuelve. Entonces, existe la complicación de que luego se coinfecte con algún otro microorganismo, con algún staph o con algún strepto, y entonces ya tenemos que tratar a dos microorganismos diferentes. Esto es muy común que ocurra en regiones calientes y áridas, como aquí en Costa Rica, en países tropicales, y la ventaja es que cuando se desarrolla un cuadro de difteria cutánea, no existe la complicación o el riesgo de que haya afectación ni cardíaca ni neurológica. ¿Por qué? Porque la bacteria va a estar confinada a la piel. Entonces, en esos casos o en esos escenarios, no hay tanta absorción de la toxina. Entonces, la toxina no circula de forma tan significativa por, valga la redundancia, por circulación, y entonces no tiene efectos o tantas complicaciones como las que les mencioné en el cuadro respiratorio. En cuanto a la inmunidad y el diagnóstico, se van a formar anticuerpos contra la toxina, que son anticuerpos protectores, es decir, que si ustedes se enferman una vez, ya no van a volver a enfermarse el resto de su vida. Y se ha visto que se tiene un toxoide, que yo les había mencionado en el pasado también, que es una toxina que fue tratada por formalina y es lo que se utiliza para hacer la inmunización, es decir, para inducir en las personas una respuesta inmune sin necesidad de enfermarse. El diagnóstico inicial va a ser principalmente clínico, entonces aquí es donde ustedes tienen que ver, tomar en cuenta el cuello de toro que el paciente va a desarrollar, la presencia de la pseudomembrana y además que van a ser niños o personas no vacunadas. Entonces, siempre tienen que preguntarle a la persona si está vacunada o no vacunada. Si es un niño pequeño, ya por esquema de vacunación, ustedes pueden deducir si está o no vacunado. Luego, lo que tienen que también tomar en cuenta, perdón, un niño que esté vacunado nada más con una única dosis, no quiere decir que ya sea inmune, porque para eso es que existen, varios refuerzos posteriormente para lograr un aumento en el título de anticuerpos que sea el deseado y pueda combatir al microorganismo. Entonces, si no se ha completado ese esquema de vacunación, todavía existe el riesgo de que la persona se enferme en algún momento, que quede desprotegida o que el título de anticuerpos disminuya. Se podría hacer un frote directo de la garganta, sin embargo no es confiable porque cuesta un poco observar realmente esta morfología y además van a haber muchísimos otros microorganismos porque recordemos que vamos a tener muchos comensales en la mucosa y además tenemos un montón de difterias que también son comensales. Entonces también cuesta mucho y podría prestarse para confusión.
El diagnóstico definitivo va a ser de la parte clínica de ustedes y lo podrían complementar si hacen un cultivo del microorganismo, si toman una muestra y la mandan al laboratorio para que se cultive en un medio especial. Tienen que igual notificar al laboratorio que están mandando por sospecha de difteria para que utilicen el medio que se conoce como agar-Tinsdale, el cual tiene telurito de potasio, que es el que va a permitir el crecimiento del microorganismo. Entonces tienen que avisar de la sospecha. Además de que cuando hay este tipo de casos, tienen que reportarse al INCIENSA. Otra cosa importante es que se tiene un obstáculo clínico tanto de parte de ustedes como de parte del laboratorio. ¿Por qué? Porque ya no es frecuente casos de difteria por la vacuna que existe. Entonces, no hay un ojo clínico ni hay un ojo de laboratorio que permita hacer un diagnóstico rápido. Generalmente cuesta un poco llegarle porque ya uno no está tan acostumbrado a ver estos cuadros para los que existen vacunas efectivas. La antitoxina es una forma que se puede dar para el tratamiento, entonces va a ayudar a aclarar o a eliminar los efectos de la toxina un poco más rápido. Lo que se hace es básicamente agregar una inmunización pasiva, es decir, agregar anticuerpos al paciente para que neutralicen la toxina. Esos anticuerpos son producidos en caballo, entonces siempre que ustedes utilicen un suero con anticuerpos para tratar a una persona o una antitoxina, tienen que tener cuidado y estarlo constantemente vigilando porque puede desarrollar una hipersensibilidad y podría entrar como en un cuadro de alergia fuerte. La toxina circulante es el momento, entonces cuando ustedes vean el cuadro clínico y empiecen ya a tener manifestaciones sistémicas, es cuando ustedes ya pueden saber que la toxina ya está circulando en sangre. Entonces ya en ese momento podrían evaluar si dan entonces la antitoxina. Y no va a tener ningún efecto sobre la toxina que está fijada o que ya está intracelular, y eso es lo que les mencionaba anteriormente. Si ustedes van a llegar y van a dar el tratamiento adecuado al paciente, no van a ver una mejoría inmediata. ¿Por qué? Porque se van a neutralizar la toxina. Sin embargo, la toxina que ya se encuentra unida a los receptores va a seguir ejerciendo el efecto. Entonces, el resultado o el cambio del tratamiento no es inmediato, sino que es algo gradual conforme la toxina se va eliminando una vez que se unieron a los receptores. Como tratamiento con antibióticos, aquí les doy varios ejemplos, pero el principal es el que les pongo aquí en negrita, que sería la eritromicina. Eso sería como lo ideal para tratarlos a ellos y generalmente va a ser un tratamiento como empírico. Como les digo, el cultivo no es usual que se haga, entonces es algo muy clínico que se hace como por prueba y error. Si ustedes tienen un paciente pequeño, le empiezan a dar eritromicina, y el paciente empieza a tener una mejoría, entonces ustedes podrían saber más o menos si el cuadro clínico coincidía con difteria. Además van a buscar la presencia de la membrana, el cuello de toro, niños que no van a estar vacunados o que no van a estar inmunizados, que son tal vez recién nacidos o que son prematuros. Y las complicaciones van a ser a nivel respiratorio. Entonces tenemos un bebé recién nacido que empieza a tener obstrucción respiratoria, lo que hay que hacer es darle soporte o darle terapia respiratoria para que no vaya a entrar en una crisis. Y por supuesto también vigilarlo por el momento en el que puede expectorar la membrana, que no vaya a sufrir de ahogamiento en ese momento. La prevención, por supuesto, que ya les he mencionado en varias clases, la inmunización es primordial. La vacuna se va a poner en 3 o 4 dosis, la primera en el primer año de vida y luego cada 10 años se ponen los refuerzos. Pueden ver el esquema de vacunación de esa también en el cuadrito que yo les había pasado a ustedes en una clase anterior. Yo les recomendaría que ustedes de cuadrito lo impriman, lo emplastiquen y lo tengan con ustedes todo el tiempo. Eventualmente, con el paso de los años, se lo van a aprender ya de memoria, pero por ahora que lo anden con ustedes para que no vayan a tener como confusiones, y en realidad es algo que ustedes van a ocupar cuando estén haciendo prácticas o rotaciones ya en hospital. Entonces mi recomendación sería esa, que lo impriman y lo anden siempre con ustedes. Algo importante también es que esa inmunización va a proteger contra la toxina, no contra la infección. Es decir, que la bacteria eventualmente podría ingresar a nuestro organismo, pero va a provocar síntomas muy leves, probablemente tal vez dificultad un poco respiratoria, tal vez como resequedad o como inflamación de las amígdalas. Sin embargo, no va a haber un cuadro respiratorio grave, no va a haber ni complicaciones ni manifestaciones sistémicas, porque la toxina no se va a producir porque va a ser bloqueada. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la inmunización lo que se utiliza es un toxoide o una proteína modificada de la toxina. Entonces quiere decir que no tenemos una inmunidad protectora contra la bacteria, sino únicamente contra la toxina. Pero al fin y al cabo eso es lo que importa, porque la toxina es la que me genera los síntomas sistémicos y me genera la pseudomembrana y demás. Recordemos que la pseudomembrana se genera cuando la toxina ingresa a la célula y provoca la destrucción de este. La membrana va a ser expectorada, como si el niño escupiera vulgarmente un gallo, digamos. Va a expectorar una cosa amarillenta y blancuzca, como un moco.
Y la infección, como ya les mencioné, entonces va a ser leve en pacientes vacunados y generalmente van a pensar que es nada más algún cuadro respiratorio, alguna gripe, y va a resolver de forma espontánea sin ninguna complicación en personas vacunadas. El siguiente microorganismo que vamos a ver va a ser Listeria monocytogenes, que me va a provocar lo que se conoce como listeriosis, y es un bacilo gram positivo, que es bastante similar a Corynebacterium y a Streptococcus. Va a ser beta hemolítico en agar sangre y tiene una capacidad bastante amplia de crecer a bajas temperaturas, y eso le da una ventaja para generar infección, porque entonces puede sobrevivir en ambientes de refrigeración, en aires acondicionados o en ambientes húmedos. Va a tener una movilidad bastante característica y también eso apréndaselo porque podría ser algo de ayuda en algún caso clínico, en donde se dice que la listeria tiene un movimiento como de volteretas en medios líquidos a bajas temperaturas. ¿Y qué quiere decir como de volteretas? Es como cuando a un árbol se le cae una hoja y ustedes han visto que cuando la hoja va cayendo va como dando vueltas, como tipo remolino. Algo así es el movimiento que tiene la listeria y que uno podría llegar a observar si se cultiva en un medio líquido. Va a ser también catalasa positivo. Entonces veamos que aquí en la diapositiva anterior les puse que ese movimiento que tiene Listeria es una forma de hacer el diferencial o de hacer el diagnóstico diferencial en el laboratorio respecto a Corynebacterium, ya que se parece mucho. Y con Streptococcus se puede hacer la diferencia con la catalasa, que en este caso Listeria va a ser catalasa positivo, Streptococcus es catalasa negativo. Van a haber 11 serotipos de importancia clínica, se hizo a partir también de sueros y con anticuerpos, se hizo la clasificación de serotipos a partir de antígenos flagelares, y esos son como los más importantes y los que podrían afectar a nivel de ser humano. Esto no es necesario que ustedes lo aprendan, nada más para que sepan que uno puede hacer ese estudio y que se hace más que todo como en inciensa o a nivel de investigación. Los factores de virulencia van a ser dos principalmente, las proteínas de superficie que se van a encargar de la invasión y una citotoxina que es súper importante, que es conocida como la listerolicina, o que esta además la va a ayudar a salirse o escapar de la vacuola dentro de la célula. Y va a generar también poros, entonces puede generar poros en la membrana de la vacuola una vez que es internalizada, y también puede provocar poros en lo que es la célula eucariota, provocando la muerte de esta. Como ya les mencioné, se va a encontrar en el medio ambiente, principalmente en ambientes húmedos, tierras, aguas subterráneas, vegetación que se está pudriendo y en el tracto intestinal de animales. Ahí me disculpan que la palabra está mal escrita, les puse tacto. La infección va a ocurrir por consumo de animales portadores, entonces se considera que es una ETA, recordemos que es una ETA, es una enfermedad de transmisión alimentaria, y el cuadro se conoce como listeriosis. Generalmente van a estar asociados a productos lácteos, a salchichas, a productos de aves de corral, y la ventaja que tiene el microorganismo, como ya se ha mencionado, es que va a crecer a temperaturas de refrigeración, formando biopelículas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se compra un producto lácteo y uno, aunque lo tenga refrigerado, si se contaminó con listeria y no fue pasteurizado, podríamos tenerlo igual en la refri y igual se podría dar el crecimiento del microorganismo. O tal vez con algún producto de un ave de corral que no fue bien tratado o bien manipulado, viene contaminado con listeria, y aunque lo tengamos en refrigeración, el microorganismo va a poder proliferar. La refrigeración es algo que se utiliza mucho en alimentos, por supuesto, porque inhibe el crecimiento de las bacterias, no las mata, nada más las deja como en stand-by o impide que esas empiecen a crecer. Entonces, en el momento en que uno agarra un alimento, un producto cárnico, y lo saca de la refri y lo deja a temperatura durante mucho tiempo, va a empezar a proliferar cualquier microorganismo que esté presente en eso. Por eso es que nos recomiendan que uno agarre carne y esté constantemente refrigerándola y descongelándola, porque ese proceso de congelación y descongelación puede promover entonces que sea el crecimiento de microorganismos. Y listeria además tiene la capacidad de formar una biopelícula, que es lo que le brinda la protección a bajas temperaturas. Otras vías de transmisión que pueden ocurrir es transplacentaria a nivel del feto, es decir, una mujer embarazada que consume algún producto contaminado y enferma a su bebé, y además los recién nacidos a través del canal de parto, es decir, una mujer que igual en el momento en que va a hacer el parto no se dieron cuenta que estaba en un cuadro de listeriosis y le transmite la enfermedad al bebé. La mayoría de los casos van a ser en los extremos de la vida, es decir, en niños pequeños y en personas mayores, y esto va a estar asociado al sistema inmune, que probablemente esté un poco deficiente y promueve que la bacteria se instaure de forma más fácil.
Se considera una infección insidiosa con un inicio lento y sin síntomas evidentes. Es decir, la persona va a llegar y va a consumir el producto y no es que va a empezar de una vez con toda la sintomatología asociada, sino que va a ser algo gradual. Entonces, generalmente, ya cuando llega al EVAIS o llega al centro de salud y le hacen las preguntas epidemiológicas, el paciente ya no logra recordar bien qué fue lo que consumió, qué fue lo que pasó, porque ya ha pasado un lapso de tiempo en donde ha consumido diferentes productos. Y el problema con los niños recién nacidos, y más que todo cuando se contagian durante el canal del parto, es que podrían desarrollar una meningitis, la cual es bastante letal, podría culminar en la muerte del recién nacido. En términos de patogénesis, la bacteria va a ingresar y va a crecer principalmente en células como lo son los macrófagos, y lo que va a hacer es que se une al macrófago, promueve su internalización en macrófagos o en fagocitos profesionales y no profesionales, y una vez que ingresa, se va a escapar de la vacuola. Se escapa de la vacuola a través de la listirolizina y hace algo muy similar a lo que hacía Shigella. Va a empezar a polimerizar filamentos de actina para generar, lo que se conoce como una cometa, como una cola de cometa, que hemos visto anteriormente, y lo va a utilizar para propulsarse y pasar de una célula a otra. Ya casi les muestro una imagen, pero es básicamente lo mismo que hace Shigella y que hace la E. coli enteroinvasiva. Va a invadir entonces enterocitos, fibroblastos, células dendríticas, hepatocitos, etcétera. Casi que cualquier célula que tenga la capacidad de fagocitar a través de la internalina que se une al receptor de la célula fagocítica e induce el ingreso de este. Va a alterar, entonces a nivel ya, una vez que ya ingresa a la célula y se escapa de la vacuola, va a empezar a alterar el metabolismo de los filamentos de actina, como ya les mencioné, y eso es lo que entonces genera esas colas o esas formas de cometa. Es lo mismo que sucede en Shigella. La única diferencia es que Listeria tiene la listeriolicina O, que le permite escapar de la vacuola de forma bastante sencilla. Los monómeros de actina se van a concentrar entonces en uno de los polos de la bacteria y lo va a impulsar básicamente y va a formar como una especie de deditos o de pseudopodos digitiformes para proyectarse a la célula que se encuentra vecina. Y aquí tenemos la imagen de lo que más o menos les acabo de explicar. Entonces tenemos la bacteria que se une a través de la internalina al receptor de la célula, va a ingresar formando una vacuola y luego gracias a la listeriolicina O va a escaparse y va a romper esa vacuola. Una vez que se escapa, empieza a polimerizar los filamentos de actina y a formar esas colitas de cometa y va a empezar entonces a moverse a través del citoplasma y a propulsarse hacia células vecinas y va a ocurrir nuevamente el ciclo. Una vez que llega a la célula vecina, va a ir con una doble membrana porque va a arrastrar la membrana de la célula que estaba infectando más la célula que va a infectar. Entonces tiene que luego con la listeriolicina O llegar y deshacer esa doble membrana para quedar nuevamente libre y seguir con el ciclo. ¿Qué puede suceder? Que se puede ir para la membrana basal y en ese momento donde hace también su proyección permite llegarle a la submucosa y ya ingresar a nivel de circulación. Y aquí tenemos también una imagen de cómo se va a ver a nivel de la célula. Veamos que aquí lo que hace es propulsarse. Esto que se ve aquí de color más gris va a ser esa colita de cometa que la bacteria tiene la capacidad de provocar. Veamos que por aquí hay otra bacteria que también probablemente vaya a ser lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas del mecanismo de invasión? Que va a sobrevivir en los macrófagos al escapar del fagosoma, gracias a la listeriolicina O. Y que además va a pasar de célula a célula, evitando el sistema inmune. Entonces, haciendo que el sistema inmune no reconozca la invasión y que entonces se tarde un poco más en identificar al agente para destruirlo. Entonces, por eso es que la enfermedad es de inicio insidioso y lento, porque se dura un poco en que el sistema inmune se dé cuenta que hay una invasión y que empieza a desarrollar síntomas. Veamos que hay muchos de los síntomas en los seres humanos que están dados por el sistema inmune. Por ejemplo, cuando uno tiene un cuadro a nivel respiratorio, una gripe, por ejemplo, que uno luego pasa como 15 días enfermo y con una tos ahí seca, más que todo cuando hay frío, esto es por puro sistema inmune. Ya el microorganismo viral no está en nuestro organismo, es nada más que quedó como una hipersensibilidad a nivel de la garganta y con cualquier estímulo se vuelven a desarrollar síntomas de tos seca o de malestar y de picazón. Y como ya les mencioné anteriormente, esta listeriolicina O va a tener una regulación de la expresión. ¿Por qué? Porque si estuviera todo el tiempo expresándose esa listeriolicina, provocaría entonces la lisis de todas las membranas de la célula. Y eso no es lo que la bacteria quiere. La bacteria quiere mantenerse oculta dentro de las células. Entonces ella lo que hace es activar y desactivar esta listeriolicina para nada más utilizarla en los momentos en donde requiere escapar de alguna vacuola.
La enfermedad se conoce entonces como listeriosis, ya les he mencionado varias veces, y va a ser una enfermedad de transmisión alimentaria. Va a provocar un cuadro como cualquiera de las otras enfermedades que vimos a nivel eh, asociados a alimentación, va a provocar náuseas, dolor abdominal, diarrea y fiebre. Y va a ser una diarrea no disentérica. Los síntomas van a presentarse cuando ya se da la diseminación, es decir, cuando la bacteria está pasando de célula a célula, no hay ningún síntoma. ¿Por qué? Porque no está provocando destrucción del enterocito, no está provocando daño a nivel de los cilios, sino que el daño es cuando ya llega a circulación y empieza a diseminar de forma sistémica. En adultos podrían haber además manifestaciones generales más asociadas a la bacteremia, como lo es fiebre y malestar general. Y una de las complicaciones o de los problemas que dan estos cuadros es que la bacteria, una vez que llega a circulación, va a tener una predisposición por viajar al sistema nervioso central y provocar una encefalitis o una meningitis. Y eso se parece mucho a los cuadros que me generan streptoneumonía y Neisseria meningitis. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con estos microorganismos. Chicos, si me dejan de escuchar por la lluvia, me avisan como para ponerme audífonos o ver cómo hacemos. Entonces, en los casos también que les mencionaba de cuando hay invasión a nivel de los niños en etapa de embarazo, va a ocurrir porque la listeria tiene la capacidad de invadir placenta. Recordemos que la placenta es básicamente una estructura vascularizada y que la bacteria va a estar circulando, valga la redundancia, por toda la circulación sanguínea de la mamá. Entonces va a llegar también a la placenta, a los vasos sanguíneos que se encuentran en la placenta y de ahí va a pasar al niño. ¿Y qué va a pasar? Que se va a aprovechar de que hay un debilitamiento durante la etapa de embarazo. Recordemos que yo les había mencionado que el embarazo genera una inmunosupresión leve en las mujeres. Y existe mayor riesgo en etapas tardías del embarazo. ¿Por qué? Porque en las etapas tardías del embarazo ya la placenta está bien formada y está más vascularizada. Entonces, como está más formada y más vascularizada, hay más riesgo o es más fácil para la bacteria llegar a esta y pasar posteriormente al bebé. Los neonatos o fetos que se llegan a infectar tienen una mortalidad bastante alta, en donde pueden llevar a sepsis también súper rápido. Y además también las personas que se ven muy afectadas son personas que tienen SIDA, que se contagian a nivel alimentario con esta bacteria y que puede llegar a culminar en una muerte. Vean que el riesgo es de 300 veces mayor que una persona que está sana. La inmunidad va a ser de tipo celular, dada por CD4 y por CD8 positivos, que tiene la ventaja de que va a brindar cierta protección incluso en personas que están inmunosupresas. Recordemos que una persona inmunosupresa por SIDA lo que tiene es una disminución de CD4, entonces igual los CD4 remanentes y el CD8 van a ayudar a defenderlo contra la listeria. La protección va a ser bastante duradera en los casos donde logra levantarse la respuesta inmune y los neutrófilos van a ser claves en las etapas iniciales de la enfermedad, porque lo que va a hacer es va a agarrar las células que están infectadas y la van a alisar para que de esa manera la bacteria deje de pasar de una célula a otra. Y las citoquinas que se van a producir a nivel del sistema inmune van a revertir el crecimiento de la bacteria a nivel de los macrófagos. Entonces, ya una vez que el sistema inmune se activa, empieza a combatir de forma fuerte al microorganismo, ya sea con CD4, con CD8 y con citoquinas y neutrófilos que van a ayudar a destruir al microorganismo que se encuentra a nivel intracelular. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer con un hemocultivo, se puede también tomar líquido cefalorraquídeo o se pueden también tomar a partir de las lesiones localizadas que ustedes vayan a encontrar. En los casos de las meningitis o de cualquier muestra que tomen ustedes, pueden hacerle un gram para observar la morfología del microorganismo. Sin embargo, esto no es como tan útil. Generalmente el tratamiento más bien el diagnóstico se va a hacer más que todo como por una cuestión epidemiológica. Vean que los síntomas no tenían como nada característico, entonces se debe más que todo el diagnóstico al final por epidemiología del paciente, por qué ha consumido, por qué cuadros, manifestaciones ha presentado, cómo se encuentra el cuadro, y si la diarrea no resuelve, entonces se le da trimetoprim sulfa como tratamiento de elección, y si no, se le puede dar alguna penicilina, algún beta-lactámico, penicilina o ampicilina. En cuanto a la vigilancia, evitar productos cárnicos listos para comer. ¿Qué es un producto cárnico listo para comer? Mortadelas, salchichas, cualquier embutido. ¿Por qué? Porque puede venir contaminado y pueden ocurrir brotes de listeria en donde un lote de algún producto comercial circula por todo el país y hasta después se dan cuenta que salió contaminado. Entonces se pueden dar brotes significativos.
Evitar productos lácteos no pasteurizados, y esto aplica para un montón de microorganismos, para salmonela, para shigella, casi que cualquier producto lácteo que no esté pasteurizada se corre mucho el riesgo de generar un cuadro de origen diarreico, una ETA, y más en niños pequeños. Hacer una buena cocción de los alimentos, y para este no existe una vacuna. Y finalmente, el último microorganismo que vamos a ver hoy va a ser Bacillus. Vamos a tener algunos que son como importantes, dentro de ellos el que a mí más me interesa es Bacillus anthracis, el cual se considera que es una zoonosis y se le conoce comúnmente como carbunco. Recordemos que se han escuchado noticias donde Bacillus anthracis ha provocado o se ha utilizado como arma de bioterrorismo. Se mandaba una carta con polvito donde iba Bacillus, la persona lo abría en algún hotel o en alguna industria, y en el momento en que se abría el polvito se esparcía, circulaba por todo el aire acondicionado y enfermaba a toda la población que estuvo en esa instalación. Van a ser flagelados, por lo tanto tienen movimientos, va a formar esporas que puede ser central, subterminal o terminal, y esto va a ser característico de cada uno de los géneros, que son de las cosas que podemos llegar a ver nosotros a nivel de laboratorio. Va a tener una baja virulencia generalmente, a excepción de Bacillus anthracis, que sí podría generar problemas a nivel clínico. Las esporas se van a encontrar en el ambiente, pueden estar en aire, en tierra, en agua, en polvo o inclusive en productos de animales, es decir, comida contaminada. ¿Y cuáles son estos casos donde hay comida contaminada? Donde tal vez el microorganismo estaba en el suelo, en alguna pollera, los pollos estaban ahí circulando, caminando normalmente y se infectaban. O incluso cada vez que iban a poner huevos una gallina, la gallina caía en el sitio donde había un montón de esporas y ya va de por sí entonces sucia de una vez. ¿Y qué pasa? Que muchas veces uno no tiene la costumbre de lavar los huevos antes de cocinarlos. Por ejemplo, creo que era mi abuela, yo tengo no me recuerdo cuál familiar, pero tengo un familiar que tiene la costumbre de cada vez que va y compra huevos, lo lava y luego lo mete a refrigeración. Eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran y lavan el huevo de una vez para guardarlo, recordemos que la estructura del huevo es una superficie porosa, y si ustedes la lavan, le van a quitar como una recubierta y van a abrir como los poros para que ingrese cualquier microorganismo y genere ya entonces una contaminación. Entonces, si ustedes tienen la costumbre de lavar los huevos, por ejemplo, tienen que hacerlo justo antes de utilizarlos o de que los vayan a comer. No los laven si los van a ir a guardar. En el caso de Bacillus anthracis, que es el que dije que me interesa como más, no es móvil ni en cultivos y no es hemolítico. La cepa clásica va a tener una superficie rugosa e irregular y va a tener múltiples extensiones. Se le conoce popularmente como cabeza de medusa. Sin embargo, esto no es algo que podamos ver a nivel de un grano, no es como tan fácil de observarlo. Va a tener una cápsula, se dice que es encapsulado, y eso le da características o le da la capacidad de ser antifagocítico. Y esa cápsula va a estar compuesta por un antígeno conocido como el ácido D-glutámico, y es lo que le da la capacidad o el componente antifagocítico para repeler las células que tienen capacidad de fagocitosis. Y las endosporas son muy resistentes, y esto es lo que le permite entonces diseminar y que llegar a provocar brotes, principalmente en lugares en donde tienen un sistema de ventilación que le permita a las esporas circular por todo el área. Va a producir 3 exotoxinas, que son las que son como más importantes. Obviamente, recordemos que las esporas son estructuras de resistencia y están metabólicamente inactivas. Entonces, esas toxinas se van a producir una vez que la espora llega e invade, llega al organismo, la espora va a germinar, y una vez que germina, empieza a producir esas toxinas, que va a ser el factor de edema, el factor letal y el antígeno protector. El antígeno protector lo que va a hacer es fijarse en la superficie y formar una especie de poro o de un huequito en la superficie de la célula eucariota. Y de esta forma, entonces, el factor letal y el factor de edema van a ingresar por ese sitio. Entonces, básicamente, el antígeno protector lo que hace es servir como puerta para que las otras 2 exotoxinas ingresen. Y las toxinas lo que van a hacer es tener una actividad a enilato ciclasa, que lo que va a hacer es inactivar a las proteínas de la célula hospedadora. Entonces va a inducir la muerte o la apoptosis de las células que vayan a invadir. Para Bacillus anthracis no hay vacuna para seres humanos, pero sí hay vacunas para animales, lo cual también es una forma de protegernos a nosotros, porque evitamos el contagio a través de productos contaminados. En cuanto a la epidemiología, entonces vean que lo que va a ocurrir va a ser que la espora va a ingresar por inhalación o cuando estamos en contacto con los animales o con productos contaminados. Entonces se dice que puede ser
por piel, que cuando ingresa por piel, por ejemplo, es que tal vez estamos en el campo, alguien que trabaja en agricultura o que está como chapeando o haciendo algo, se incrusta una espina, se incrusta algún palo y eso venía contaminado con esporas. También puede ocurrir entonces la ingesta cuando se come algún producto contaminado, huevo, leche no pasteurizada, y también puede ingresar por inhalación, y esto ocurre, digamos, la diseminación por aérea ocurre más que todo en países ya desarrollados por el sistema de aires acondicionados que tienen de forma tan frecuente o común. Se le conoce como carbunco y puede ser una enfermedad que afecte tanto al ser humano como también a animales herbívoros como los caballos y las ovejas. Entonces aquí en esta imagen pueden ver cómo el carbunco puede llegar e ingresar a las esporas, va a provocar un cuadro de neumonía a nivel pulmonar, y vean que en este caso tanto las toxinas como la bacteria puede llegar a circular por todo el organismo. Entonces van a pasar a circulación y puede llevar a tener otras manifestaciones. Entonces, en este caso, no solo circulan las toxinas, sino que también circula la bacteria. Y vean que aquí también entonces puede ocurrir en donde hay una inoculación a través de piel por algún contacto con un producto o con alguna astilla o con algún, tal vez teníamos una lesión en algún brazo o en una pierna y estuvimos en contacto con algún animal que estaba contaminado y el sitio de la espora va a ser por ese medio. Regálenme un segundo. Listo. Los casos en humanos son bastante inusuales y de hecho cuando se han reportado generalmente están asociados a casos de bioterrorismo, a sobres o cosas que envían a alguna empresa porque les quieren generar daño. Y el periodo de incubación va a ser de 2 a 5 días. En cuanto a la patogénesis y la inmunidad, las esporas se van a inocular, como ya les expliqué, van a germinar, van a multiplicarse y van a empezar a producir las toxinas. La cápsula le va a permitir evadir el sistema inmune y las exotoxinas son las que provocan la enfermedad. Entonces son las causantes de la sintomatología que el paciente va a presentar. En el sitio de infección lo que va a ocurrir principalmente va a ser una salida de fluidos, va a ser un edema localizado y en cuanto a la protección que tenemos de parte del sistema inmune, van a generarse anticuerpos, pero son anticuerpos no protectores, es decir, no brinda protección de por vida. En cuanto a las manifestaciones, el carbunco lo que va a hacer es que se va a ulcerar en la región por donde ingrese y generalmente va a resolver de forma espontánea. Entonces, tal vez por eso es que no hay tantos casos reportados a nivel de humanos, porque no tienen como a complicarse. Los que se reportan más son esos casos de bioterrorismo. En esos casos de bioterrorismo, en donde ingresa por vía respiratoria, es donde puede culminar entonces en una insuficiencia respiratoria o en una pulmonía fulminante. Esos casos de úlcera es más que todo cuando ocurre una inoculación a través de piel. La lesión en piel va a ser inicialmente una pápula que luego va a evolucionar a una vesícula y posteriormente a una úlcera. Y como cualquier úlcera que se nos pueda generar, puede luego llegar a complicarse con alguna otra coinfección por algún staph, algún strepto, un E. coli o lo que sea, y entonces tener ya dos agentes contaminantes en el sitio. La formación, se va a dar la formación como de una costrita a nivel de la úlcera. Generalmente se va a estar formando como entre los días 7 y 10 y esa costrita o ese grano va a estar como levantado y va a tener como una zona de edema y de enrojecimiento alrededor. Entonces, cuando ustedes lo vean, también tienen que tener cuidado porque podría parecerse a algún tipo de malignidad, entonces tienen que hacer el diagnóstico diferencial con malignidades. Es poco común que el cuadro evolucione a una bacteremia o a una toxemia. Es decir, generalmente es bastante fácil de tratar o fácil de que resuelva. Los casos más complicados son estos que les mencionaba de la pulmonía fulminante con insuficiencia respiratoria. Entonces, el carbunco pulmonar, que es el más complicado, va a ingresar por medio de inhalación. Se le conoce como la enfermedad de Elanero y el nombre deriva porque se habían visto muchos casos en personas que trabajaban como ovejas. Entonces, se habían visto como que estaba muy asociado a eso y entonces se le puso como la enfermedad del lanero. Esta va a presentar las manifestaciones de 1 a 5 días y va a iniciar de forma inespecífica, con malestar inespecífico, tos no productiva, es decir, tos que no tiene expectoración, fiebre y dificultad respiratoria o cianosis. Si llega a diseminar a sangre o al sistema nervioso central, son los casos donde podría llegar a complicarse más y desarrollar una toxemia o una sepsis.
El carbunco intestinal va a ser la forma cuando ocurre el ingreso del microorganismo a través de la ingesta de productos contaminados, y en estos casos va a tener dolor abdominal, ascitis y choque. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis. En cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención, se puede hacer un cultivo de la lesión, del esputo, de sangre y de líquido cefalorraquídeo, según las manifestaciones que tenga el paciente. Si ustedes tienen un paciente con manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, lo que tienen que hacer es un cultivo de líquido cefalorraquídeo y todas las pruebas que ya les he mencionado que se pueden hacer a nivel de líquido cefalorraquídeo. Si tienen un paciente con síntomas generales más sugestivos de choque tóxico o de un choque séptico, pueden hacer entonces un hemocultivo. Entonces la muestra que ustedes van a mandar a análisis va a depender de la sintomatología que el paciente presente. Le pueden, por supuesto, hacer un gran y un frotis, y el tratamiento lo que se recomienda va a ser penicilina, doxiciclina o ciprofloxacino. Generalmente lo que utilizan es ciprofloxacino porque es bastante efectivo para lo que son cuadros clínicos a nivel de mucosas. La quimioprofilaxis también ocurre en pacientes con riesgo ocupacional, es decir, en personas que trabajan normalmente con animales, se puede evaluar darle alguna quimioprofilaxis, algunos de esos antibióticos, en casos en donde se hayan dado cuenta que tal vez en el lugar donde trabajan había alguna persona que se enfermó o que algún animal salió positivo o que era portador. La prevención, lo más importante, erradicación del carbunco en animal. Vean que ya les mencioné que existe una vacuna para animales y la vacuna para humanos todavía no se utiliza de forma frecuente. La que se utiliza es para los animales. Otras especies de importancia pueden ser generalmente contaminantes, sin embargo, bacilos cereus sí se ha visto que puede generar cuadros también de origen alimentario, y bacilos cereus está muy asociado al arroz. Por ejemplo, el arroz del sushi se ha visto que puede encontrarse esporas de este microorganismo. Entonces, si yo a ustedes les pongo un caso clínico en donde es una enfermedad de transmisión alimentaria, donde es una ETA, y les pongo que uno de los productos que la persona consumió fue sushi o fue algún tipo de arroz, así más que todo como masudo o esos que son como húmedos, el primer microorganismo en el que tienen que pensar es en bacilos cereus. Estos van a generar infecciones a nivel de ojos, de tejidos blandos, infecciones pulmonares e infecciones alimentarias. Y está asociado mucho a personas que tienen una inmunosupresión, algún traumatismo, y traumatismo, por ejemplo, puede ser alguien que va en moto, tiene un accidente, choca, le genera una fractura expuesta y tal vez se incrustó alguna varilla o algo y habían esporas de bacilos. Eso puede ocurrir también con Clostridium perfringens. Recordemos que el caso clínico que yo les había puesto era de una persona que iba en moto y que tuvo un accidente y probablemente por ahí ingresó también Clostridium perfringens y nos generó la gangrena gaseosa. Entonces, con bacilos podría ocurrir lo mismo, que ingresen por el sitio de la lesión a través de las esporas que tienen. Y bacilos cereus tienen la capacidad de producir una toxina piógena destructiva que podría estar presente en el arroz a la hora de consumir. Y aquí tenemos como un cuadrito resumen que también van a encontrar en el libro de las bacterias que acabamos de ver hasta el momento. Entonces, vean bacilos cereus, que la enfermedad que va a provocar va a ser intoxicación alimentaria y que se considera como una infección oportunista. Y para finalizar, estos últimos microorganismos que les voy a mencionar son las bacterias filamentosas. Se denominan bacterias filamentosas porque, como les dije al inicio de la clase, son muy similares a los hongos. Van a ser un bacilo gram positivo de crecimiento lento. Y esa es la primera característica. Si yo agarro una muestra de orina, por ejemplo, de una paciente que tiene cándida, yo voy a ver unas levaduras enormes que se van a teñir de color morado, es decir, como gram positivo. Entonces, en este caso, la bacteria era gram positiva, bueno, es gram positiva y además tiene un crecimiento muy lento, que también ocurre con los hongos. Los hongos tienen un crecimiento muy lento. Entonces, tienen ciertas características que comparten o similitudes que comparten con los hongos. Va a tener un crecimiento filamentoso y también eso lo va a confundir con hongos, y más adelante les voy a mostrar en una imagen a qué me refiero con crecimiento filamentoso. Básicamente lo que hace es generar como una especie de maraña, por decirlo así, un montón como de bacilos que dan como la apariencia como de una especie de malla. Ya casi le vamos a mostrar una imagen. Se categoriza como un microaerofílico o anaerobio, puede ser parte de la flora normal del tracto intestinal y no estimula inmunidad protectora, es decir, no vamos a generar anticuerpos de por vida. Está asociado mucho a mala higiene dental, a extracciones y también a eventos de traumatismo, más que todo cuando se dan inoculaciones a través de astillas o plantas o cosas asociadas con plantas.
Entonces, lo que va a hacer es que va a llegar, se va a dar el sitio de la inoculación, por ejemplo, aquí tenemos una rama que tal vez tenía la bacteria, se da la inoculación y así va a ingresar. Eso mismo va a ocurrir con la nocardiosis. En el caso también de actinomisis, puede llegar a ingresar directamente por vía respiratoria y provocar también el cuadro clínico y generar como unas especies de abscesos, ya sea a nivel abdominal o a nivel respiratorio. Entonces no va a producir una enfermedad a menos de que se traspase la barrera epitelial y que se encuentren condiciones de anaerobiosis. Y eso es lo que es difícil. Entonces por eso se asocia mucho con cuadros de abscesos, porque encuentra alguna cavidad en donde hay un potencial de oxidorreducción bajo y ahí aprovecha para empezar a crecer. Y en donde empieza a crecer y donde invade ese sitio o forma ese absceso, va a generar una zona necrótica. Se considera, por lo tanto, una enfermedad oportunista indolente. Y es otra característica que comparten con los hongos. Generalmente, las infecciones por hongos, más adelante vamos a ver, que son indolentes. Cuando a ustedes les llegue una infección por hongos, ustedes van a ver que lo que el paciente va a decir es que siente picazón, pero no que siente dolor. Y esto mismo ocurre en estas bacterias filamentosas, que tienen un progreso lento y que son indolentes. Va a provocar o va a tener una estructura que va a drenar a partir del absceso. Una vez que el absceso se rompe y sale el material, sale lo que se conoce como un grano sulfuroso, que si ustedes logran recolectar el material de algún absceso, van a mandarlo al laboratorio y lo vamos a ver al microscopio y vamos a ver como una bolita como enmarañada. Y ese grano sulfuroso es muy sugestivo para actinomisis. Se va a formar o va a estar presente en muestras de pus o de exudado hístico en tejidos y se considera que ya es diagnóstico. Se conoce la enfermedad como una actinomicosis y el más importante es actinomisis israeli, que es el que más se ha visto asociado con personas, principalmente en infecciones a niveles, como ya les mencioné, periodontal o dental. Y los cuadros van a ser bastante crónicos por la evolución tan lenta que la bacteria tiene. Y en estos casos donde ocurre un traumatismo o una lesión, puede ocurrir también lo que ya les mencionaba, de que ocurra una coinfección, generalmente con bacilos gram negativos como E. coli, pero también puede haber gram positivos, como por ejemplo Staph aureus que se encuentra a nivel de la piel. La enfermedad va a ser básicamente una inflamación en el sitio donde ocurrió la lesión y se van a inflamar también tejidos adyacentes a las mucosas. El curso va a ser lento, se va a ir expandiendo de forma lateral, de forma muy progresiva y muy lenta. Entonces muchas veces los pacientes no notan el cambio o no se dan cuenta hasta que ya se dio un avance significativo. Va además a formarse una zona de induración, es decir, como una ampolla dura, y van además a tener las lesiones que van a ser el absceso o la fístula, que podrían llegar a drenar por sí solas. Y si ustedes tuvieran la oportunidad, como les dije anteriormente, de recolectar ese material, sería como lo ideal porque es la forma más fácil de hacer el diagnóstico. El sitio más común de lesión es en el área cervicofacial y también pueden provocar cuadros a nivel abdominal o a nivel torácico, sin embargo, no es como lo usual. En estos casos de cuadros a nivel abdominal o torácico, se debe más porque la persona aspiró el microorganismo, la bacteria, o porque se dio una introducción traumática, algún tipo de lesión, por ejemplo, alguna persona que esté en la cárcel y se acuchilla a alguien, podría ser que el cuchillo vaya contaminado, etc. Y en estos casos en donde hay infección a nivel abdominal puede haber un compromiso a nivel pélvico. Diagnósticos diferenciales que hay que hacer, va a haber como una masa y esa masa va a estar dada por el absceso, que si ustedes la palpan a nivel de abdomen, si logran palparla, lo van a sentir como algo blando. Entonces tienen que hacer diagnóstico diferencial con malignidades. Va a ser una estructura que va a ser como bastante blanda, que ustedes van a poder palparla y va a tener como una apariencia firme, es decir, ustedes van a poder sentir que es una pelotita y no va a estar como de forma difusa, y en algunos casos puede sentirse como fibrosa, debido a que la inflamación que hay provoca entonces que se fibrose el tejido adyacente. También pueden provocar casos de endometritis crónica y eso es cuando se pone algún dispositivo intrauterino sin la técnica séptica adecuada. Entonces se introduce al agente dentro del cervix de la mujer y lo puede llevar entonces a la endometritis. El diagnóstico clínico va a ser con la observación de la lesión, viendo que tiene un curso lento, que va a tener algún antecedente de traumatismo y la condición predisponente, porque es una enfermedad oportunista, ¿verdad? Y aquí entonces es muy importante y lo principal que tienen que hacer es hacer diagnóstico diferencial con cuadros por hongos, porque se parece mucho a los hongos en términos de la lesión que se genera y la evolución que va a tener tan lenta. Entonces tienen que mandar a hacer un cultivo para bacterias y también cultivo para hongos.
También va a ser complicado cuando la infección se contamina con algún otro agente y nos enfrentamos entonces tal vez a una úlcera o a un traumatismo con infección mixta o polimicrobiana, lo cual también es muy común que ocurra, porque al ser este un anaerobio, le facilita el hecho de que haya una infección previa que le genere ese sitio de menor reducción, menor presencia de oxígeno o con un potencial redox más bajo para que entonces la bacteria pueda empezar a crecer. Entonces también es muy frecuente que puedan haber infecciones mixtas. Y en estos casos puede pasar que no haya un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque ustedes mandan tal vez la secreción purulenta al laboratorio, la ponen en un cultivo, pero no la ponen en anaerobiosis. Entonces va a crecer el otro agente, va a crecer la E. coli, va a crecer el estafilococo, pero no nos va a crecer actinomyces. Entonces ustedes lo tratan como si fuera una infección, una celulitis por estafilococos o una infección por E. coli y no termina de resolver porque todavía está la bacteria filamentosa ahí presente. Si en el laboratorio montasen la muestra de una vez al microscopio y ven el gránulo sulfuroso, entonces ya con eso pueden hacer un diagnóstico bastante bueno. Y ese es el gránulo sulfuroso y esa es la apariencia que les decía de filamentosa. Vea que da la impresión como si fueran un montón de fibras o como una maraña. Y ese gránulo filamentoso va a ser básicamente como una bolita o como una estructura que va a estar formado por ese montón como de ramitas o de palitos. Así exactamente igual vamos a ver nosotros a nivel de laboratorio la estructura de un hongo. Se van a ver como hifas ramificadas y se van a aparecer muchísimo. Entonces, por eso es que también en un inicio se pensaba que era un hongo. Las biopsias para cultivos son bastante útiles y a partir de esas biopsias también se podría ver el gránulo sulfuroso y como tratamiento podrían dar penicilina, doxiciclina y clindamicina. En esos casos, como es una bacteria de crecimiento lento, tienen que dar tratamiento inclusive hasta por un año, que es lo mismo que ocurre con los hongos. Ustedes con hongos tienen que dar tratamientos de 3, 6 meses o incluso en un año. Y en esos casos tienen que además monitorearle al paciente las pruebas de función hepática y las pruebas de función renal, porque como van a estar dando antibióticos durante tanto tiempo, tienen que verificar que no haya ningún problema. Y además también estar pendiente de ellos, de que no vayan a tener alguna complicación gastrointestinal porque se lave la flora normal. Entonces, este es el problema que puede ocurrir con estas infecciones que van a requerir tratamientos muy fuertes. La siguiente bacteria filamentosa va a ser nocardia. También vean cómo se ve aquí en la imagen. También da como la apariencia como esas ramitas. Es un bacilo gram positivo. Dicen que es como en forma de bastón. Sin embargo, da como más la apariencia como de palitos que se empiezan como a ramificar. Y van a haber dos que son los más importantes. Nocardia asteroides, que es el que genera el cuadro a nivel pulmonar, y Nocardia brasiliensis, que es el que genera el cuadro a nivel cutáneo. Cada cepa está asociado a un cuadro en particular. Entonces, si usted tiene un cuadro de una bacteria con una estructura similar a nocardia y es pulmonar, ustedes ya de una vez pueden decir que es nocardia asteroides, porque brasiliensis no va a generar ese cuadro a nivel pulmonar. Va a ser un aerobio, va a crecer en agar sangre y va a tener una apariencia en agar sangre como de yeso, como blanquecina, que también permite que, o también era una de las razones por las que se confundía con hongos, porque los hongos se ven como más secos. Generalmente las colonias por bacterias tienden a verse como más húmedas. Y lo típico aquí, en el caso de nocardia, ahora en actinomyces, lo típico era la presencia del gránulo sulfuroso. Con nocardia, lo que va a ser típico, y también subrayenlo con amarillo, porque también va a ser muy importante, va a ser que se va a ver como una especie como de arrozaramiento en el grano. Es decir, se va a empezar a ver como estructuras, como de cuencas o de cuentas que van como todas en cadenita. Y es muy típico de este microorganismo. En cuanto a la epidemiología, se dice que es ubícuo del medio ambiente, es decir, se va a encontrar a nivel de suelo, perdón, y además se puede encontrar como flora del tracto respiratorio. Sin embargo, no es como algo usual. Por ejemplo, nosotros podemos hablar que Staphylococcus aureus es flora normal del tracto respiratorio y es bastante frecuente que lo encontremos. En el caso de nocardia, no es tan frecuente. La inoculación o el sitio de ingreso va a ocurrir por inhalación y por traumatismo, algo similar a lo que ocurría con actinomyces, pero recordemos que actinomyces también podría ocurrir por ingesta. Y el cuadro pulmonar va a estar más asociado a los pacientes inmunosupresos. Lo que va a ocurrir entonces es que se va a dar la migración del polimorfo nuclear en la lesión pulmonar y la bacteria va a poder evadir estos polimorfos nucleares. Entonces los va a evadir al momento en el que llega y se da como la fagocitosis, bloquea, recordemos que se va a dar la unión del fagosoma con el lisosoma, entonces lo que hace es bloquear esto para que entonces no se dé el estallido respiratorio y no se acidifique la vacuola que provoca la destrucción del microorganismo.
Va a haber inflamación con supuración y destrucción del parénquima pulmonar, y esto va a ser provocado tanto por la migración de los polimorfos nucleares como por el crecimiento de la bacteria. Sin embargo, aquí el componente inmunológico es muy importante en la que es la lesión como tal. Algo importante es que a pesar de que hay mucha inflamación y mucho reclutamiento de células inmunes, no va a haber, no se va a dar un proceso de fibrosamiento, ni se van a dar los abscesos que sí se provocaban en actinomyces. Recordemos que actinomyces es un anaerobio, nocardia no, nocardia es un aerobio. Entonces, nocardia no anda buscando esas cavidades con potencial de oxidorreducción disminuido. Y va a diseminar a órganos como, por ejemplo, al cerebro, y puede también generar una lesión a nivel cerebral. La infección cutánea va a ocurrir entonces por la inoculación directa de alguna rama o algún producto que está contaminado y va a provocar una pústula superficial, y se ha visto que hay una especie de gránulos sulfurosos que son parecidos a los de actinomyces. Sin embargo, no es frecuente verlos. Lo que se ve a nivel de clínica con nocardia es ese arrozaramiento que les mencioné al inicio. Además, se va a ver que en algunos casos se le puede hacer la tinción, la misma que se le hace a Mycobacterium, que es una tinción de ácido resistencia, y se va a ver que son también levemente ácido resistentes. Entonces, ustedes van a ver el componente de ácido resistencia más el arrozaramiento, que ya es bastante sugestivo para hacer el diagnóstico. El cuadro pulmonar, cuando ingresa por inhalación, va a ser una bronconeumonía aguda, en donde el paciente lo principal que va a manifestar va a ser dificultad respiratoria. En este caso sí va a haber producción de esputo. Vea que en el caso de actinomyces también había mucho pus o mucha secreción, y en este caso también va a haber esputo con bastante secreción. Puede ser aguda, podría volverse crónica y podrían volverse en casos recurrentes. ¿Cuándo ocurren casos recurrentes? Cuando el paciente no acata el esquema de tratamiento, entonces no lo toma bien, lo suspende y la bacteria nuevamente vuelve a proliferar. A nivel cutáneo, ya les mencioné, va a ocurrir en esas pústulas, localizadas en el sitio donde ocurrió la inoculación, y los pacientes en algunos casos podrían tener manifestaciones como fiebre o linfadenitis. Estos casos de linfadenitis van a ser dolorosos, entonces también hay que hacer diagnóstico diferencial con malignidades. Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Que una malignidad, como ya les había dicho, los ganglios van a estar inflamados o grandes, pero no van a doler, van a ser indoloros. Y a nivel del sistema nervioso central, el cuadro es muy difícil de diagnosticar, porque ¿qué es lo que sucede? Que nocardia, una vez que migra al cerebro, va a formar como abscesos o cavidades en el cerebro. Entonces cuesta mucho lograr recolectar material en donde venga presente la bacteria. Entonces cuesta mucho hacer el diagnóstico de meningitis por bacterias filamentosas. Diagnóstico y tratamiento, cuando es un cuadro respiratorio, se puede hacer un frotis y un gram para ver ese arrozaramiento, que es como lo principal que vamos a observar. Podría hacerse la tensión de ácido resistencia que les mencioné anteriormente, que se reportaría como positiva débil. Cuando usted le reporta positiva débil, generalmente cuando uno hace la tensión de ácido resistencia, uno busca bacilos que tienen un color rosado o fucsia intenso. En esos casos va a ser como un rosadito más claro o más tenue, porque no retiene tanto el colorante. Lo ideal sería como tomar aspirados directos del piel o del sitio donde está la infección. Si se cree que hay un absceso, poder drenar ese absceso para recolectar material de ahí sería como lo ideal. Avisar siempre al laboratorio cuando hay sospechas de infección por este microorganismo. La ventaja es que no se ocupa de ningún agar especial, sino que con un agar sangre ya va a crecer bastante bien. Y como tratamiento, lo ideal va a ser trimestoprim sulfa. Sin embargo, también podrían dar algún otro tratamiento como penicilina o ciprofloxacino, como les mencioné también en el caso de actinomyces. Pero lo ideal es trimestoprim sulfa. No se recomienda utilizar antituberculosos, porque ¿qué es lo que pasa? Que a ustedes les reportan que hay ácido resistencia, ignoran el hecho de que tiene una apariencia como de arrozaramiento y lo empiezan a tratar como un caso de tuberculosis. Entonces, al final, no resuelve el cuadro clínico. O le dan algún antifúngico, como si fuera una infección por hongos, y tampoco resuelve. Entonces, más bien es contraproducente, porque les van a estar dando antibióticos que generalmente son bastante tóxicos. La anfotericina B es bastante problemática a nivel hepático, porque los tratamientos para hongos y para tuberculosis son muy fuertes. Entonces, van a exponer al paciente a un tratamiento que no le va a funcionar por no hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, lo ideal es que ustedes contemplen toda la información que el laboratorio les dé y no solamente se concentren en el hecho de que es ácido resistente.
Y además de que se va a confundir porque como es una infección a nivel pulmonar y también genera esputo, entonces son características clínicas que se van a confundir con tuberculosis. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cuando le hagan el GRAN y manden a hacer la técnica de ácido resistencia, ver qué les reportan y ver qué reportan en el GRAN y en el ácido resistencia. Y si lo cultivan mejor, generalmente para tuberculosis, se manda más adelante, vamos a ver, un medio de cultivo especial. Entonces este va a resultar negativo y en agarrar sangre si va a crecer la bacteria filamentosa. Entonces tener cuidado con todo eso. Y por último, Rhodococcus, que es otra bacteria filamentosa, sin embargo es menos frecuente, también es un microorganismo aerobio, es un patógeno oportunista que también va a generar un cuadro de neumonía agresiva, pero está más asociado a personas inmunocomprometidas, en especial personas que tienen SIDA. Es un microorganismo que también se va a encontrar en la tierra, también va a invadir los macrófagos y como tratamiento idealmente pueden dar eritromicina y si no algún aminoglucosio. Y aquí está como un cuadro resumen de estas bacterias filamentosas. Las principales que les mencioné hoy fue Actinomyces, Nocardia y Rhodococcus. Streptomyces no se los menciono porque vean cómo viene aquí la enfermedad es extremadamente inusual. Si alguno quiere utilizar este microorganismo como trabajo de investigación, también lo puede hacer. Es un microorganismo raro que yo no les di información aquí en la clase porque realmente es muy raro. Y vean que también son todos bacterias ramificadas o bacterias filamentosas. El único de esto que va a ser anaerobio va a ser Actinomyces y casi que todos se van a encontrar a nivel del suelo. Y eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda o algún comentario.